Bueno, primero te quería felicitar porque realmente estaban increíbles los monólogos. Me llamaron mucho la atención la puesta en escena, la propuesta, todo bien interesante. Yo he visto harto teatro online desde que empezó, desde la pandemia, pero esto es una propuesta bien diferente. Cuéntame cómo surgió. Sí, bueno, la idea surge con la, con el objetivo de hacer durante el confinamiento, que fue bastante doloroso el panorama para nuestro medio. Lo sigue siendo y por un tiempo largo, o sea, queda bastante. Entonces tratamos con la Alexandra von Hummel y la Alejandro Oviedo de aunarnos y encontrar un material que pudiese servir, ayudarnos, sobre todo nosotros como personas, para el momento en el que estábamos. Entonces convocamos a las dramaturgas y dramaturgos que se entusiasmaron inmediatamente con la idea de poder eh, inventar un discurso que hablara de la mente, de nuestra conciencia en confinamiento, de este encuentro forzoso que todas y todos hemos tenido que tener con nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa si elaborábamos 4 monólogos para que 4 actrices lo interpretaran, siendo cortito, porque ya sabemos que en la pantalla uno no dura mucho viendo algo, entonces, y que pudiesen también todos y todas sentirse reflejados de alguna manera con este, que yo siempre digo, con este murmullo interno que nos ha tenido en constante cambio, ya sea de gustos, de personas, de observarnos a nosotros mismos, como te decía, conectarnos. Entonces, ¿qué pasa si ese murmullo lo contamos como ese privado, esa intimidad? ¿Qué pasa si la exponemos? Y eso me pareció como interesante, los dramaturgos también, de ser sin ninguna censura, ¿no? Esta cabeza que está hablando y reflexionando, y qué pasa si lo contamos y lo ponemos en un monólogo. Y así partió, y así se motivaron también los que escribieron cada historia, y bueno, y así. Parece que ¿te está sonando ese sonido también? Sí, lo escuché, pero no te preocupes. Ya, Eh, y cuéntame, eso es un poquito, sí. ¿cuál fue el pedido específico para los dramaturgos? Así como, ¿cuál fue el punto de partida? ¿Hablar sobre el encierro, la pandemia, las angustias, o sobre este personaje puntual? Ujú. Mira, nosotros justo agarramos esta idea ya más en julio, cuando estábamos en el pic, pero también un poco sabiendo cómo se estaba manejando la fecha del desconfinamiento, cuándo se venían. Entonces, como ya había una parte de nosotros bastante acostumbrada a esta pandemia, a estar encerrado, al confinamiento, que nos preguntamos y decíamos, ¿qué va a pasar con la vuelta? Eh, Había un miedo también con la vuelta de cómo volver, por qué volver, para qué volver. Entonces, eso es lo que nosotros conversamos con los dramaturgos y dramaturgas, qué pasaba con la cabeza en esta pandemia, eh, sobre también los deseos ocultos de cada persona, y también sumándole a este terror de volver a trabajar, de volver a ver a la gente que veías, de volver a ese cotidiano incierto, que lo sigue siendo, de volver a actuar también. Eh, y esa fue bastante un poco la premisa para cada uno, y ahí también lo interesante era que cada uno fuera libre de contar la historia que quisiera con esto que estábamos conversando. Cada uno a Perfecto. su estilo, ¿no? También. Sí, ¿y cómo fue la elección de las y los dramaturgos? ¿Cómo llegaron? Bueno, Isidora Stevens, son todos muy reconocidos, Carla Zúñiga, Gerardo Oettinger y Bosco Cayo. O la idea fue que tuvieran un cierto estilo dramatúrgico o era como gente
te pareció interesante por alguna razón en particular? Sí, a mí, bueno, de todo un poco de lo que estás diciendo. Yo los cuatro los admiro mucho, me gusta mucho su trabajo. Y por eso los llamé principalmente. Me parecía interesante que hubiesen 2 hombres y 2 mujeres. eh, y me parecen los cuatro súper diferentes entre ellos. Bueno, yo creo que todos los dramaturgos y dramaturgas tienen cada uno su estilo, pero, pero sobre todo por la idea de que hace rato quería trabajar con ellos este impulso de llamar y hacer, también había como una confianza, no sé, es bonito eso que pasó en ese momento, como de, bueno, les voy a plantear esto, yo tampoco lo tengo tan claro, se los voy a plantear, quizás me mandan a la cresta, pero... Y ellos también están en la misma, entonces estamos todos en una situación tan rara, tan compleja, tan frágil, eh, que se produjo algo muy, muy rico como compenetrados en un lenguaje y en la idea también de activar este bicho artístico, creativo que uno tiene adentro del cuerpo que estaba muerto. Entonces, cómo levantarlo, ya sea escribiendo en la casa, improvisando, yendo a algún lugar o un monólogo. Ojalá saliera lo mejor posible y así fue. ¿Y cómo fue la convocatoria con las actrices? Eh, ¿Y cómo fue ese match también de la actriz con el o la Mm. dramaturga? Mm. Y también hay grandes actrices, bueno, y tú además también eres una de las actrices de uno de los monólogos, y también cómo surgió esa idea de que tú fueras una de las actrices también. Bueno, con la Alexandra, a mí se me ocurrió esta idea y inmediatamente conversé con la Alexandra y la Alejandra porque eh, me gusta cómo trabajan, con la Alejandra había trabajado, con la Alexandra quería trabajar, y fueron un poco también mis amistades de pandemia, entonces las tenía al alcance en todos los sentidos, en todos los ricos sentidos. Eh, y les gustó la idea y con ellas empezamos a profundizarla un poco más, a elaborarla, y yo les dije que me parecía interesante que fuésemos 4, no sé por qué, y se nos ocurrió al tiro a la Tamara, a las 3, porque cada una por su lado ha trabajado con la Tamara y es alguien que respeto y admiro profundamente cómo trabaja y, y me gustaba la idea de también que fuéramos las 4 muy distintas, tanto físicamente, estilos, energías y lo de qué dramaturgia le tocaba a cada una, hicimos un sorteo. Nos pareció que era lo más justo para todos, para todas. Así que fue bacán eso. Qué buena, buena técnica. Sí. Cuéntame además cómo fue el proceso con Matucana 100 y de hacer la puesta en escena que fuera, a diferencia de otras obras online que son, cada uno se graba en su casa, esto fue presencial en las instalaciones de Matucana 100, pero obviamente sin público. Y entonces tenían el espacio ahí para usarlo completamente. ¿Cómo fue armar esa puesta en escena en ese espacio? Bueno, eso fue muy, muy entretenida también, como podría llamarle, como cómo se fue dando todo eso, porque mi idea inicial era, como tú dices, hacerlo en la casa. Eso era el formato en el que estábamos. Y, y lo conversé con Matucana y Matucana inmediatamente nos propuso la idea de que lo atrasáramos un poco cuando se pudiese ya salir y apenas eso pasara, fuéramos a filmar a Matucana con 2 camarógrafos y todo el sistema de iluminación de ellos, el sistema técnico, sonoro también, y difusión, y así fue. Y fíjate que cuando nos plantearon eso, a mí yo igual entré en un miedo, y no solo yo, algunas de las actrices también, pero yo les decía, ¿por qué no lo hacemos mejor en la casa? Si esta idea que les estoy diciendo yo se puede hacer en la casa perfectamente. Y ellos insistieron con esta
frontera un poco entre lo audiovisual y lo teatral, y también de moverse, de comenzar ya a empujar a movernos. Y así fue, y ensayamos todo por Zoom, hasta que nos dieron el vamos, digo, el vamos oficial como país, de que ya habían algunas comunas, como la que Matucana 100, que ya podíamos ir, podíamos movernos, que esto se atrasó un poquito más, y lo hicimos, todo bastante preciso y breve. En 2 días filmamos los 4 monólogos, entonces teníamos que estar súper bien preparadas en todos los sentidos. Cómo pasar del ensayo que tuvimos en el Zoom a la sala Pato Bunster, que es una sala gigantesca, con un sistema de iluminación, con los 2 camarógrafos, y también entrar en ese lenguaje, que no es nuestro lenguaje. Entonces fue súper motivante y nuevo, y funcionó, y también intuitivo. Nos fuimos dando cuenta en el momento de lo que íbamos necesitando, y fuimos resolviendo también con lo que había. Y eso también se volvió un lenguaje en cada monólogo particularmente. Y ocupamos los focos, ocupamos esta mesa, ocupemos esta mesa, y hacernos cargo de esta utilería que tenía la sala, y también de darle vida a esa sala que está, bueno, todas las salas como con una cosa perdida en el tiempo, que yo siempre digo, como estática, que había que mover, que había que levantar, que había que vitalizar. Y eso, yo creo que por eso te menciono eso, porque se juntaron muchas energías, desde la motivación de Matucana, a nosotros también teníamos nervios de ir ese día, como levantarse, ir y actuar en una sala de manera diferente, hacernos cargo de los planos, después de la edición, después meter la música, todo un lenguaje que es realmente muy enriquecedor. Para mí fue muy importante esto, importante. Es algo que quisiera seguir explorando. No sé muy bien cómo, pero ya vendrán otras inspiraciones. Pero fue muy bonito todo lo que pasó entre todos. Nos juntamos y nació algo súper interesante. Entonces esta obra tiene más como elementos audiovisuales, una producción audiovisual que teatral, o ¿cómo lo ves tú? Como que... Mira, yo creo que, como te decía, como, me gusta pensar yo creo que hay un nombre que ya se inventará, que no lo hemos descubierto, pero mucha gente que ha visto el trabajo me ha dicho, qué interesante, primera vez que veo el teatro en lo audiovisual, que aparece esa energía teatral eh, tan extraña también, porque no es teatro filmado, tampoco es un cortometraje. Entonces se produce, por eso te decía, como un poquito de aquí y un poquito de allá, y nace esto nuevo. Y sí se ve el teatro, sí pasa como esta sensación escénica al ver cada monólogo. Pero también hay propuestas de corte, sonora, estéticas, que son totalmente audiovisuales. Oye, ¿y cómo ves tu función como, ya, tú eres como directora o creadora de este proyecto Uh-huh. y tu labor como actriz en uno de los monólogos? Uh-huh. ¿Qué lugar, qué es lo que te gusta de cada una de estas distintas áreas en las que te desenvuelves? Me sentí súper cómoda en los 2 lugares, porque eh, siento que tuve la capacidad también de entregar el mío, el donde yo actúo. Ese monólogo lo dirige 100% en Alexandra von Hummel, y lo entregué lo entregué y me entregué también, porque también fue como todo bastante rápido, no pude pensarlo mucho. Dirigí 2, súper a cargo de 2, y de repente a los 5 minutos me estoy vistiendo para estar yo actuando. Y también aclararle como a todo el equipo, como chicos, ahora yo voy a actuar y la directora es ella, para que no me miren más a mí.
Eh, y me pareció súper interesante. Yo tenía hace mucho rato ganas de hacer algo de la Carla Zúñiga, y creo que me tocó algo además súper extremo actoralmente, que me gusta, y nuevo también. Me gusta lo extremo y lo nuevo. Entonces, me sentí muy cómoda, fue exquisito, la verdad. Qué buena. Oye, la temática de la obra, como la gran temática, podría ser la soledad, que de hecho da el nombre a la serie de monólogos, pero además otros temas que surgen durante el confinamiento, como estos dramas que, pero en esta obra son llevados como al extremo un poco, como sobre todo Sí, también con por ejemplo, el monólogo Rata, que es súper así como, bien así como oscuro. Cuéntame, crudo, sí. claro, cuéntame cómo llegaron a estas temáticas y cómo se trabajaron. Bueno, las temáticas son súper de los autores. Cada uno decidió hacia qué territorio irse eh, con lo que nosotros les decíamos, con esta idea de conectarnos con nosotros mismos, de este encuentro forzoso con nuestra conciencia, del terror de volver a un terreno incierto. Y ellos pescaron eso y los instalaron en distintos lugares, pero también estaba el pie forzado de que todas se llamaran Soledad Escobar, todas tuvieran la misma identidad. Entonces pensamos soledad, sí, por la soledad, porque realmente aunque uno estuviera lleno de gente en confinamiento, no hemos vivido una soledad interior bastante amplia, profunda. Entonces nos pareció bueno que se fuera Soledad. Y Escobar, eso es totalmente azaroso. No, me gustó esto, que todas nos llamáramos así, que en algún momento se dijera. La soledad. Sí, la soledad es un tema. Como, como, como la vivimos todos, todos vivimos una soledad, bueno, yo creo que siempre, pero ahora explotó. Sí, tiene que ver con que también con una misma identidad, como con una persona, pero expresada en distintos personajes en el fondo, ¿no es cierto? Sí, Mm. sí, en distintos personajes, distintos estilos. eh, Hay una que está en la Fuente de Soda, en Coquimbo, y es contemporánea. La otra está perdida en el tiempo, pero encerrada en su departamento. Eh, la otra está directamente por Zoom conversando, y la otra es una actriz que se le olvidó actuar. Entonces, son súper diferentes una historia de la otra. Sí, y te iba a preguntar sobre el de la actriz que se le olvidó actuar, que es súper Mm. interesante porque, bueno, ustedes son actrices y probablemente esta etapa de la pandemia ha sido súper complicada, bueno, para todos los artistas en general, eh, porque obviamente necesitan a un público y es raro probablemente estar actuando sin público y en esta situación, o quizás que se cayeron proyectos o que hay muchos temas que tienen que ver con la frustración de los artistas en esta época. ¿Cómo trabajaron ese proceso también, como ustedes como actrices, eh, al enfrentar como una obra en este formato y en pandemia y con y esos temores que quizás se expresan en esa obra puntual, en ese momento? Ujú. Bueno, yo creo que también hubo un poco de trabajo de cada dramaturgo y dramaturgo con cada actriz, una conversación no podíamos omitir cómo se estaba viviendo el confinamiento cada una. Eso también fue material de inspiración para ello. No significa que se haya basado en la experiencia y vivencia de cada una, pero sí de cada una se pescó algún concepto o algo que se agrandó y también se puso dentro de una ficción. Eh, y ahí, por ejemplo, en el caso de la Tamara, era un tema que todas teníamos, de cómo se actúa. Se nos olvidó actuar,
Ya esto de por Zoom, que yo puedo tener el texto en la mano y puedo leer todo el texto, se me olvide, voy a cachar que siempre puedo, nunca más me voy a aprender un texto de memoria. Es como eso y así muchas cosas que son muy abismantes. Yo realmente no sé cómo vamos a volver. Esta vuelta tiene que ser muy paulatina, así de brusco como fue el corte. Eh, la vuelta es despacito, yo creo que es súper despacito y este es un buen camino. Me parece que este es un buen camino de experimentar, me parece un camino, un formato libre, eh, inseguro, pero a la vez seguro, porque yo en mi caso como que no tuviera miedo de equivocarme. Para mí, más que viera a la gente todos los monólogos que hice y el trabajo que hice y que saliera a la raja, sí, yo quiero quiero que siga saliendo bien, también quería eso, de alguna manera me involucra en muchos aspectos míos y soy yo, o sea, es mi propuesta escénica, es mi propuesta musical, mi propuesta con los dramaturgos, hay una parte de mí importante, además de todo el equipo, que también. Pero ¿y si salía mal? ¿Y si a la gente ahora no le gustaba? Yo tengo la sensación de que el proceso lo hubiese hecho igual. No lo hice pensando que esto tenía que salir bien, como generalmente uno lo hace en el estreno. El estreno, uno trabaja para el estreno. Aquí yo trabajé para un proceso y me parece que eso también es algo que hay que rescatar y guardar para que lo sigamos repitiendo después. Me refiero como a propósito de esta vuelta, ¿no? Sí. Bueno, y a propósito de eso, ¿qué se viene para la obra? ¿Tú crees que puedan tener otra temporada? Porque, bueno, se acaba el 8 de noviembre, creo. Mm. ¿Tienen visto hacer algo más con la obra o hacer otros monólogos? ¿O qué otros proyectos online tienes pensados? Por ahora, solamente darle, ojalá, todo el curso posible a Soledad Escobar. Postulamos a varios fondos eh, para seguir teniendo, ojalá, giras, si es que se puede, hacerlo de manera como lo hicimos. También lo postulamos para hacerlo de manera presencial, porque eso va a ser otro cuento. ¿Qué pasa si esto se agarra y se hace presencial? Me parece súper interesante. Y por supuesto que se me despiertan ideas en relación a lo mismo para seguir haciendo, pero por ahora estoy enfocada en ver qué pasa, sin apuro. Súper, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más? Gracias a ti. Que vean Soledad Escobar. No sé cuándo sale esta entrevista, Pa- pero bueno, que vean Soledad Escobar de jueves a domingo por la plataforma Matucana 100. Son 4 monólogos escritos por dramaturgas y dramaturgos diferentes, actuados por actrices diferentes también. Dura 20 minutos cada uno y los pueden comprar de a 2 en un día y verlos al otro día los otros 2 o todos juntos, como quieran, y verlos. Eso. Súper. Muchas gracias.